Continuamos con lo mejor de este 2025 y un video que muchos me estuvieron pidiendo. Hace unos meses había yo publicado sobre las cuentas de ahorro en dólares, pero de estas realmente cuáles son las mejores, las que a hoy son las que están liderando lo mejor para ahorrar, comprar, viajar al exterior y mucho más y obtener beneficios. Pues aquí en este video te estaré contando las 3 mejores cuentas de ahorro en dólares para este 2025. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas en este 2025 con Brian Rojas. ¡Vamos! Uno de los temas que a las personas más les está preocupando hoy en día es el tema de invertir, ahorrar y gastar en dólares, porque no es una novedad realmente, y es que hoy en día es mucho más fácil poder acceder a hacer compras digitales en plataformas como Amazon, eBay, Temu, entre muchas más, donde puedes pagar en dólares o en otras monedas. Al igual que poder viajar al exterior, cada vez está siendo un poco más sencillo por la cantidad de vuelos, las frecuencias, la disminución un poco de algunos costos de algunos viajes, especialmente a los países más cercanos. Entonces las personas hoy en día se preguntan, bueno, ¿yo qué debería hacer para poder empezar a ahorrar o comprar o gastar en dólares cuando esté en otro país o en otras monedas? Pues por eso este video está centrado en mostrarte las 3 mejores plataformas que para mi concepto hoy en día pueden ser una muy buena alternativa para ahorrar, gastar, comprar y mucho más en dólares. Arranquemos con la primera alternativa. Bueno, esta alternativa le he estado haciendo bastante seguimiento y es LuloX. ¿Por qué la menciono? Esta es una herramienta que, además de ser parte de la plataforma y la infraestructura de Lulobank, pues está permitiendo ya hacer compras de dólares digitales. Y adicionalmente nos está permitiendo hacer ganancia, obtener rentabilidades si dejas un dinero ahí en esa cuenta. Por eso a continuación te voy a mencionar cuáles son los límites que debes tener presentes si quieres ganar algo de dinero en dólares y cuánto podemos ganar. Entonces te voy a mencionar acá. Si tú tienes entre 50 a 200 dólares digitales, te van a pagar una rentabilidad del 2.5% efectivo anual. Si tienes entre 200 a 500 dólares, recibirás una rentabilidad del 3% efectivo anual. Entre 500 a 1000, 3.4% efectivo anual. Entre 1000 a 5000, 3.8% efectivo anual, y más de 5,000 te dará una rentabilidad del 4.1% efectivo anual. Adicionalmente, si haces pagos, compras, obviamente transferencias seguidas en estas cuentas, te van a dar un adicional entre el 0.15 hasta un 1% por recurrencia en los servicios de LuloX. Para aquellas personas que quieran activar su plataforma LuloX, lo que tienen que hacer es ingresar a su celular desde su App Store, desde su Google Store, cualquiera de las plataformas de su celular, buscan Lulo, tienen que primero registrarse en Lulo para poder utilizar LuloX. El proceso de activación no es tan demorado, es más o menos como unos 2 días a 3 días. Obviamente aquí sí hay un punto negativo, y es que si tú no usas la cuenta, te la van a desactivar. A mí me tocó en un momento hacerlo porque no estaba utilizando mucho la plataforma, no había hecho mi primera transferencia y me la desactivaron. Entonces me tocó volver a solicitarla para que lo hiciera. Una vez ya tengas tu cuenta activada, puedes solicitar tu tarjeta, pero por ahora la tarjeta solamente es digital, no hay tarjetas físicas. ¿Y esto qué implica? Que si tú vas a hacer una compra física con la tarjeta, por ahora no es posible. Solamente requieres o necesitas hacerla a través del celular como tal. Entonces necesitas que tu celular ya tenga la posibilidad de agregar tarjetas para que puedas hacer los pagos sin ningún tipo de inconveniente. Ahora hablemos un poco de los costos. Bueno, lo que son las transferencias, es decir, los depósitos de pesos a dólares digitales, no tienen ningún tipo de costo, al igual que la comisión como tal de hacer las compras o los pagos realmente tampoco existe. Todo te lo están cobrando es a través del diferencial de la tasa de cambio. Pero ahorita al final vamos a mostrar un poquito cómo funcionan las 3 para que veamos realmente cuáles son los costos que podemos llegar a tener con respecto a la tasa de cambio. Por eso vamos a la segunda alternativa. Bueno, la segunda es tal vez de las que más he escuchado comentarios, tanto positivos y en algunos casos negativos, y es el caso de Litio.
una de las empresas líderes en este tema de dólares digitales y es una herramienta bastante interesante donde incluso ya tienes cuenta en dólares digitales. Personalmente es la que he estado utilizando cuando he recibido pagos por PayPal. Esto lo recibo a través de esa cuenta que tengo en dólares digitales en litio. Sí, fue bastante rápido. Realmente yo tengo que confesar que realmente en un día ya tenía mi dinero desde Estados Unidos aquí a mi cuenta de litio en Colombia sin ningún problema. ¿Qué pasa con litio? Ellos manejan las rentabilidades, es decir, tú puedes ganar plata con litio a través de algo que se conocen como POTS. POT. Esto es como si fuera un CDT, donde tiene un plazo fijo donde tú lo tienes que cumplir y esto es importante que lo conozcas. Si tú pones un POT de 30 a 60 días, debes tener ese dinero ahí. Si tú lo sacas, la comisión o la ganancia como tal ya no te la van a pagar. Vamos a ver cuánto está pagando entonces. Si tú a hoy tienes entre $10 a $499, te van a pagar una rentabilidad del 3% efectivo anual. Aquí fíjate que en comparación con LuloX ya está pagando mucho más que lo que está pagando LuloX en el primer rango. Entre $500 a $999 te paga 4% efectivo anual. Entre $1,000 a $5,000 te pagaría el 5% efectivo anual. Entre $5,000 a $10,000 te pagaría 6% efectivo anual. Y los que tengan más de $10,000 les pagaría el 9% efectivo anual. Aquí tengo que mencionarlo que para montos altos, obviamente litio tiene la rentabilidad más alta del mercado en dólares digitales. Aquí obviamente lo puedes hacer desde $10, como te estás mencionando, y puedes tener hasta 3 pods en tu plataforma de litio. Para que miremos un poquito el tema de costos y comisiones, entramos directamente a la página de litio para que estemos con la información más actualizada. Utilizar la tarjeta de litio digital, que es la que tú recibes como tal en tu celular, no tiene ningún tipo de costo, es completamente gratis. Si ya quieres la tarjeta física, te cobran $3. Sin embargo, Litio usualmente hace algunas convocatorias, promociones, donde si haces una transacción de $20, $50, te envían la tarjeta gratis. Eso fue lo que yo hice en mi momento. Lo otro, miremos, por ejemplo, aquí no cobra 4 por mil, no tienes comisiones como tal al usar la tarjeta, es decir, no tiene una cuota de manejo como tal. ¿Cuánto nos cuesta hacer retiros a través de cajeros automáticos? En Colombia, 6,180 pesos y ya en el exterior depende del costo de la comisión del banco que tú vayas a utilizar del cajero, que usualmente puede ser más o menos unos 3 a $5. Es lo que me ha pasado en mi experiencia cuando he viajado al exterior y me cobran este tipo de comisiones. ¿Listo? Entonces es bastante sencillo. Si pierdes su tarjeta, te cobrarían un valor de otros $3. Bueno, vamos con la tercera alternativa que es Global 66 o Global 66, como lo hemos escuchado realmente, pero Global 66 es una cuenta global multimoneda. Aquí importante, en el caso de LuloX solamente tenemos por ahora dólares digitales. En el caso de litio tienes dólares, tienes euros, pesos mexicanos y libras. ¿Listo? En el caso de Global 66 tienes 8 monedas. Dólares, pesos mexicanos, pesos argentinos también, reales brasileños, libras, euros y mucho más. Entonces, esto permite que tú puedas hacer otro tipo de operaciones en estos países. Es decir, tú viajas a México y puedes pagar con tu tarjeta de Global 66 en México en pesos mexicanos. Esto es una gran ventaja. ¿Qué más vemos aquí con Global 66? Pues que también recibes rentabilidades. Si tienes hasta $1,000 promedio por mes, recibes una rentabilidad del 4%. Más de $1,000 recibirías el 6%. Entonces fíjate que aquí en comparación con la cuenta de litio ya depende de los montos que tú manejes. Puede ser mejor litio o mejor Global 66 de acuerdo a los montos que tú estés manejando. ¿Listo? ¿Qué es importante con Global 66? Que sí tiene una serie de costos y comisiones que ya te voy a mencionar ahorita a continuación, pero adicionalmente pues justamente para ayudarlos a ustedes un poco con este tema del uso de estas plataformas, nos pusimos en contacto con la gente de Global 66 y obtuvimos un beneficio para ustedes y es que las personas que se registren y que hagan operaciones por encima de $100, su de primer depósito o hagan compras por encima de $100, el primer mes les queda sin ningún tipo de comisión utilizando el link que van a encontrar en el primer comentario fijado, en la descripción del video o en el link de mi biografía. ¿Listo? Entonces utilicen ese código y de esta forma no les van a cobrar ninguna comisión en ninguna transferencia. Lo otro que me gusta en el caso de Global 66 es que también recibes una tarjeta física, ¿listo? La cual tú puedes llegar a utilizar. Entonces, para los que no conozcan, pues esta es una tarjeta, por ejemplo, la mía que tengo de Global 66, es una tarjeta tipo Mastercard y aquí también tenemos la tarjeta de litio.
Fíjense, es similar, también es Mastercard. Como les digo, esto pues tiene unos costos. Vamos a ver un poco los costos de Global 66, efectivamente directamente desde su página para que estemos actualizados con los últimos costos. Entonces, aquí ya estamos en la página de Global 66. Vamos a mirar los costos que tenemos a la fecha de hoy. Entonces, consultas, saldos y transferencias a otras cuentas de Global 66 no tienen ningún costo. Transferencias a otros bancos nacionales tiene una comisión del 0.6 dólares. En el caso de litio, realmente la comisión se le cobra es a través de la tasa de cambio. ¿Listo? Transferencias, gastos o el tema de el 4 por mil tiene límite de una cuenta de bajo monto, es decir, hasta 65 VTs, que para este año está alrededor de los 4 millones de pesos. ¿Listo? Retiro de fondos, es decir, sacar el dinero a tu cuenta personal, en este caso 0.6 dólares, abrir la cuenta es completamente gratis y hay un manejo de cuenta mensual, ¿sí? Una cuota de manejo de 8.403 pesos, es lo que les estoy diciendo, que si utilizan el código referido, aquí no les van a cobrar por el primer mes. La emisión de la tarjeta débito no tiene ningún costo como tal, la digital, pero si ya quieren que les envíe la física, sí les van a cobrar 5.800 pesos aproximadamente. Si ya van a hacer retiros en cajeros automáticos nacionales, aquí sí les van a cobrar 3.780 pesos y también retiros en cajeros internacionales 5.883. ¿Listo? Recargar la billetera no tiene ningún tipo de costo. Ya sabes que puedes ganar también en pesos el 11% efectivo anual, que es una de las cuentas de ahorro más altas que existe en Colombia, pero tienes que tener el dinero en pesos. ¿Listo? Yo que hago usualmente trato de hacer una transferencia entre mis cuentas. ¿Listo? Y de esta forma no tengo que pagar ningún tipo de comisión, porque si hago transferencias, movimientos, si por ejemplo hago un envío internacional, hago una conversión de dinero, ya no me cobran ninguna comisión. Entonces, ese es un truco. Algunas de las personas que me dicen que están utilizando Global 66, lo que están haciendo es dejar algún pago automático. Entonces, pagan Netflix, pagan HBO, cualquiera de estas plataformas lo hacen automáticamente y de esta forma, pues ahí se ahorran cualquier tipo de comisión al respecto. ¿Listo? Entonces, aquí es bien importante, no necesitas nada más para utilizar estas plataformas. Como te comenté, vamos a mirar entonces las plataformas. En el caso de Lulo X, simplemente tienes que ingresar a tu celular, descargas Lulo y en Lulo ingresas a la sección de Lulo X. El registro de Lulo X es bastante sencillo, similar. Tienes que tomar obviamente tu Face ID, dar tus datos personales principales y la fotocopia, fotos de tu cédula. ¿Listo? Ahí ya vas a poder ingresar entonces, aquí como estoy yo, dice hola Brian, listo, billetera virtual, te va a aparecer el saldo que tú tengas, compra y vamos a mirar cuánto está la tasa de cambio el día de hoy. Entonces, vamos a mirar aquí la plataforma y vamos a mirar cuánto está con respecto a la TRM de hoy que estoy realizando la grabación de este video. La TRM de hoy está en 4.321 pesos. ¿Listo? Obviamente, esto está en línea. ¿Esto qué significa? Que si el dólar hoy sube o baja, no necesariamente está pegado a la TRM, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el dólar hoy ha estado subiendo un poquito más, por lo tanto, la tasa de compra del dólar USDC, que es el coin que estamos trabajando aquí en estas criptoactivos, ¿sí? En este caso va a estar un poquito más alto. Entonces, en el caso de Lulo X, nos está vendiendo los dólares, es decir, yo compro los dólares a 4.392 pesos, ¿listo? Realmente me parece que está un poco caro, no es realmente la tasa más económica que existe en el mercado, pero bueno, es una alternativa que podemos ver aquí con Lulo X. Para hacer la operación, simplemente recargas el Lulo X, ya puede ser desde tu cuenta de Lulo y listo, realizas la operación. Ahora, vamos a hacer lo mismo con litio y vamos a mirar un poquito cómo está con el tema de litio. Proceso de instalación similar, haces la misma aplicación que te acabé de mencionar ahorita con Lulo X, descargas tu aplicación de litio, haces el registro, Face ID, cédula y demás, y en un periodo más o menos de 2 días, ellos son un poquito más rápidos, ya realmente sale más el proceso. ¿Listo? Entonces aquí vas a donde dice recarga, convierte, transfiere. Vamos a venir aquí. Quiero recargar, ¿vale? Desde mi cuenta. Aquí podemos mirar las tasas de cambio que están en este momento, donde nos dice que la tasa de recargo es de 4.349 y la de retiro 4.249. ¿Listo? Fíjate que está mucho más económica que la que acabamos de ver en este caso de Lulo X. Siguiente paso, ahí donde dice recarga, convierte, transfiere, vamos a venir aquí donde dice Colombia. ¿Listo? También tenemos la opción de recibir de PayPal y otras cuentas. Y vamos a mirar algo aquí bien importante. Y es que dependiendo del monto, también Litio te hace una oferta mejor en la tasa de cambio. ¿Listo? En la conversión. Entonces, si yo pongo 10 dólares, en este caso nos va a convertir a 4.349 y yo realmente tendría que pagar 43.490. Aquí no hay monto mínimo, ¿listo? Si yo paso a 100 dólares
¿Qué pasa en este caso con la cuenta de litio? Nos sigue dando a la misma tasa de cambio. Pero si yo ya cambio a $200, litio nos va a dar un descuento en la tasa de cambio y nos va a ahorrar 10 pesos por cada dólar. En este caso, nos sale la tasa de cambio 4.349. ¿Qué pasa si yo cambio, por ejemplo, $1.000? ¿Será que hay algún otro tipo de beneficio? Recuerda que nos hizo un descuento ya de 10 pesos y de ahí en adelante es el mismo descuento. ¿Listo? Entonces, así sería con litio para tú agregar dólares. Para sacar, funciona exactamente similar. En este caso solamente tienes que hacer el retiro de acuerdo a los dólares que tú tengas. ¿Listo? La transferencia en este caso lo haríamos de dólares a pesos y después tú sacas el dinero a tu cuenta de tu banco principal o a Nu, a Lulo, a donde tú quieras. ¿Listo? Vamos a ver entonces cuánto están las tasas de cambio para el caso de Global 66. Similar para Global 66, mismo proceso para que puedan ustedes crear su cuenta. Vamos a ingresar entonces aquí a Global 66. Aquí yo tengo cuenta en pesos, en dólares, en euros, en libras. Como te digo, tú puedes hacer la cuenta que tú quieras en cualquier tipo de las 8 monedas que queramos. ¿Listo? Vamos aquí a donde dice convertir y voy a decirle que si quiero convertir yo 100.000 pesos colombianos, ¿a qué tasa de cambio me lo haría? ¿Listo? Es decir, yo quiero comprar dólares, quiero comprar 100.000 pesos colombianos. Aquí la tasa de cambio sería de 4.353. No es tan económica como la de litio, pero tampoco es tan cara como la de Lulo X. ¿Qué pasa si yo aumento un poco más mi cotización? Voy a pasar 1.000.000 de pesos, nos sigue dando la misma tasa. Entonces, aquí con el caso de Global 66, como te mencioné, no es la más económica, pero tampoco es la más cara. Aquí la gran ventaja es que puedes moverte a otras monedas de forma automática. Entonces, como lo pudiste ver aquí en este video, te mencioné 3 cuentas que hoy en día puedes tú revisar donde te pagan por tener tus ahorros ahí. En el caso de litio, como te lo mencioné, lo puedes trabajar a través de los pods. En el caso de la Global 66, lo manejas en tu cuenta. Importante, revisa la rentabilidad en pesos y la rentabilidad en dólares. Actualmente yo la manejo en dólares para que no me cobren ningún tipo de comisión mensual, porque la comisión que cobran es en pesos. Entonces manéjala en dólares para que no te cobren nada. Si ya lo quieres manejar en pesos, lo que te recomendaría ahí es que obviamente dejes algún tipo de transacción mensual fija, como puede ser algún tipo de cobro o recibo que tú tengas que hacer. Así te olvidas de eso y vas recibiendo tu rentabilidad sin ningún tipo de cobro de comisión. Adicionalmente, recuerda que te dejo en el primer comentario el link de referidos, un link especial que conseguí para ustedes para que el primer mes les salga absolutamente gratis las transacciones y operaciones. Y en el caso de Lulo X, recuerda que va a depender principalmente de los montos que tú manejes y que si obviamente usas bastante la plataforma, pues lo vas a poder hacer ahí. Obviamente sé que hay personas que me van a preguntar, Brian, ¿por qué no incluiste Dollar App? Realmente he estado revisando mucho Dollar App y no me ha gustado. La plataforma me parece que ha sido lenta. He recibido algunos comentarios de personas que me han dicho que su dinero se les ha congelado y adicionalmente para recibir ganancias yo tengo que pagar una mensualidad, ¿sí? Como una comisión de alrededor de $7 mensuales, lo cual ya me parece muy caro para la rentabilidad o el uso que yo le voy a dar en este momento, que es simplemente para poner ahí algunos dólares que estoy comprando para viajes. Entonces realmente por eso no incluyo Dollar App dentro de estas opciones. De igual forma tampoco RTM ni otras aplicaciones. Estoy realmente basándome en estas 3 que son las que para mí personalmente son las que más me han funcionado y las personas que han tomado las asesorías que viven en el exterior y que se las he recomendado, en su gran mayoría están utilizando estas 3 y les ha ido bien. Pero quiero leerte en los comentarios para ti cuál es la mejor, cuál es la que estás utilizando hoy día a día, con cuál te estás empezando tú a manejar tus dólares digitales para compras, para viajes. Recientemente estoy viajando a Panamá y ahí estoy utilizando la de Global 66. No tuve ningún inconveniente, por eso también me parece bastante bueno. Anteriormente habíamos viajado también al exterior y utilicé la tarjeta de litio. También nos fue sin ningún tipo de inconveniente, todo muy bien. Entonces, pues habrá que ver. Todavía no he viajado al exterior con la de Lulo X, entonces voy a ver cómo nos va con esta. La próxima vez que lo hagamos, les estaré comentando acá. Recuerda que si te gusta este contenido de lo mejor del 2025, ¿sabes qué? Te invito a que te suscribas, porque seguiremos haciendo muchísimos más videos sobre qué debe ser lo mejor, lo que tú tienes que estar listo, preparado para este año, sacar las finanzas tuyas a otro nivel. Y adicionalmente recuerda que
estaremos sacando el lanzamiento exclusivo de nuestra segunda versión del entrenamiento del salvavidas financiero. Por eso te invito a que estés muy pendiente de todas nuestras redes para que no te pierdas el mejor curso de finanzas personales que existe en el mercado. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas este 2025 con Brian Rojas. Te veo muy pronto. Chao, chao.